El diseño de un almacén no consiste simplemente en decidir dónde colocar estanterías, productos y equipos. En realidad, estamos diseñando el flujo que seguirán los materiales desde que llegan a la instalación hasta que salen hacia el cliente. Y una de las primeras decisiones importantes es definir cómo estarán ubicadas las zonas de recepción y despacho. Existen diferentes configuraciones. Tres de las más utilizadas son el almacén en forma de U, el almacén en línea recta y el almacén en T. Cada alternativa responde a necesidades diferentes de espacio, volumen, movimiento y operación. Comencemos con el almacén en forma de U. En esta configuración, la recepción y el despacho se encuentran en la misma fachada del edificio, aunque ubicados en extremos diferentes. Imaginemos que un camión llega por el lado izquierdo. La mercancía ingresa por recepción, posteriormente pasa hacia las zonas de almacenamiento, continúa hacia la preparación de pedidos y finalmente regresa hacia la misma fachada para salir por los muelles de despacho. Por eso hablamos de un flujo en forma de U. Una ventaja importante es que permite concentrar las operaciones de entrada y salida en una misma zona del edificio. Esto puede facilitar el uso de infraestructura, personal y equipos. También permite aprovechar mejor el área interior del almacén. Sin embargo, existe un aspecto que debemos controlar. Como los vehículos de entrada y salida utilizan la misma fachada, una mala programación puede generar congestión. Por eso es importante coordinar correctamente las ventanas de recepción y despacho. Ahora pasemos al almacén en línea recta. Aquí la lógica cambia completamente. La mercancía entra por una fachada y sale por el extremo opuesto. El producto prácticamente atraviesa el almacén. Primero tenemos la recepción, después el almacenamiento, luego la preparación de pedidos y finalmente el despacho. Esta configuración genera un flujo muy intuitivo y ordenado. Puede funcionar especialmente bien cuando existen altos volúmenes de movimiento y buscamos mantener un flujo continuo de materiales. Por ejemplo, imaginemos un centro de distribución que recibe componentes durante todo el día. Los materiales ingresan por un extremo, son almacenados temporalmente, posteriormente se preparan los pedidos y los vehículos salen por la fachada contraria. El movimiento sigue prácticamente una sola dirección. La ventaja es que podemos especializar claramente los muelles. Unos trabajan exclusivamente con recepción y otros exclusivamente con despacho. Pero también existe una limitación. La infraestructura debe estar preparada para operar con dos fachadas diferentes y existe menor flexibilidad para intercambiar las funciones de los muelles. Finalmente tenemos el almacén en T. En este diseño, el flujo se distribuye hacia diferentes extremos del edificio. Podemos tener una zona principal de entrada y diferentes áreas de salida ubicadas en otras fachadas. Esta configuración resulta interesante cuando las características del terreno, la infraestructura o los flujos de distribución requieren separar físicamente determinadas operaciones. Por ejemplo, podríamos recibir materiales por una zona central y posteriormente dirigir los pedidos preparados hacia diferentes muelles dependiendo de la región, el tipo de transporte o el canal de distribución. La forma del almacén, por tanto, no debe seleccionarse únicamente porque visualmente parezca más conveniente. Debemos analizar cómo se comporta realmente la operación. ¿Cuántos vehículos llegan diariamente? ¿Cuántos pedidos debemos despachar? ¿Cuánto producto necesitamos almacenar? ¿Cuáles son las distancias recorridas? ¿Dónde se encuentran los principales puntos de congestión? ¿Y cómo esperamos que crezca la operación en los próximos años? El objetivo final es muy sencillo de entender. Queremos que los materiales recorran la menor distancia posible, que los equipos tengan movimientos eficientes y que las operaciones de recepción, almacenamiento, preparación y despacho estén perfectamente conectadas. Porque cada movimiento innecesario representa tiempo, cada metro recorrido representa costo y cada congestión puede convertirse en una pérdida de productividad. Por eso, cuando diseñamos correctamente el flujo de un almacén, no estamos solamente organizando un espacio físico, estamos diseñando una operación. Una buena configuración puede reducir recorridos, mejorar la utilización del espacio, disminuir costos logísticos y acelerar la preparación de pedidos. Y finalmente, todo esto termina reflejándose en algo mucho más importante, una cadena de suministro más rápida, eficiente y preparada para responder al cliente.